Comenzamos con nuestra tercera sesión. Vamos a ver lo que se llama la teoría de las carteras de inversión. Teoría de las carteras de inversión. Enfoque de Markowitz, alguien que se preocupó por formular estrategias para enfrentar el riesgo. Basa su modelo en el comportamiento histórico de la rentabilidad de un sinnúmero de acciones de empresas, mediante la aplicación de un análisis de las covarianzas de las acciones que conforman cada portafolio. Este señor, ya en los años 50, se dedicó a analizar o a comparar resultados de acciones de empresas, enfrentando una empresa con la otra, relacionando una empresa con otra empresa. ¿Okay? Entonces, hizo un análisis de algo llamado, que ustedes pudieron haber visto en estadística, llamada las covarianzas. ¿Okay? Entonces, estudió la relación en el tiempo de las distintas empresas. ¿Okay? A los fines de determinar estrategias para enfrentar el riesgo. Su enfoque se centró en que el inversionista puede bajar el riesgo. Puede bajar el riesgo de su inversión diversificando la cartera de acciones. Un inversionista que va a la bolsa de valores, vamos a llamar, no es el inversionista que está invirtiendo en un solo proyecto. No es el inversionista, no es el empresario inversionista que va a meter su dinero en un proyecto. No, sino es el ciudadano, la empresa que va a la bolsa de valores a comprar acciones en ese mercado. Y va a armar un portafolio, va a armar una cartera. ¿Ok? Entonces, él dice que se puede bajar el riesgo diversificando la cartera de acciones que él adquiere. Él dice, no vamos a comprar solamente acciones de la Apple, no solamente vamos a comprar acciones de los hoteles Meliá, no vamos a comprar solamente de Telefónica. Telefónica es Movistar. No, vamos a tratar de diversificar nuestra inversión. Vamos a comprar acciones de la Exxon, vamos a comprar acciones de la Toyota, vamos a comprar acciones de la Apple, de Telefónica, de Google, de lo que fuera, pero no compremos solamente de una empresa. ¿De acuerdo? Hay que diversificar, dice. Además de eso, dice que esta diversificación debe hacerse de acciones que no tengan lo que se llama una correlación positiva. Acciones que no estén no en el mismo sector, sino que no tengan el mismo comportamiento. Si aumenta los valores de una y aumenta los valores de la otra, por lo que él estudió, ¿así? En esas covarianzas, en ese análisis que le dedicó a las empresas, eso se llama correlación positiva. Entonces, esa no me conviene. Yo quiero una que voy a invertir acá, pero no, voy a invertir la otra que no tenga nada que ver con esto. Debemos conformar los portafolios de esa manera. No podemos comprar acciones, vamos a llamarlo así, de los hoteles Meliá e Iberia, porque tienen el mismo comportamiento. Si mejora el turismo, mejora los vuelos, mejora la ocupación de los hoteles. Si empeora el turismo, disminuye aquí y disminuye allá. Esa no me interesa. A mí me interesa, el riesgo va a ser menor si me meto en hoteles Meliá y el resto del dinero lo pongo en otra cosa. Algo que no tenga que ver desde el punto de vista del comportamiento con mi primera inversión. Es diversificar en acciones, diversificar en un portafolio acciones
que no tengan la misma correlación. ¿De acuerdo? Y esta correlación es positiva. De este modo, en la medida en que las acciones de portafolio estuvieran menos relacionadas, la diversificación y por ende la reducción de riesgo sería más efectiva. Entonces él dice, mira, yo recomiendo que la gente arme su portafolio, pero lo arme de esta manera. Así, demostró que es factible construir portafolios de inversión eficientes, a través de los cuales podían alcanzarse niveles específicos de rentabilidad acorde con ciertos niveles de riesgo. Si vamos a correr el riesgo, vamos a llamarlo tipo 1, ¿okay? Podemos optar a tal rendimiento. ¿De acuerdo? No necesariamente tenemos que ir al riesgo 2 para obtener el mismo rendimiento. Entonces, ahí va lo que él aporta. Acciones con alto grado de correlación. Líneas aéreas, hoteles, resorts, por ejemplo. Papeleras, editoriales, librerías. Cereales, molinos, panificadores. O sea, lo que hacen, elaboran el pan. Lo sería el trigo, el molino del trigo y la utilización del pan para hacer, del trigo para hacer el pan. ¿Okay? Esos son de alto grado de correlación. O sea, se nota ahí. Si mejora una cosa, mejora la otra. Entonces, no estamos diversificando el riesgo. Acciones con bajo grado de riesgo, de correlación, mira, estas son inventadas. Cualquiera. O sea, una cosa que no tenga que ver con la otra. ¿Qué puse yo acá? Ensambladoras de vehículos y papeleras. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Comunicaciones con siderúrgica. Planta de aluminio con industria de entretenimiento. Ok, mira, cualquier cosa cabe acá que no tenga la misma correlación. ¿De acuerdo? Veamos este gráfico. Les pido su participación. En el eje de las ordenadas estamos midiendo el retorno esperado de una inversión, el rendimiento de una inversión. Y aquí, en el eje de las abscisas, estamos midiendo el riesgo. O sea, que en la medida en que nosotros nos vayamos hacia la derecha, estamos corriendo más riesgo. En la medida en que nosotros vayamos subiendo en el eje de las coordenadas, estamos percibiendo un mayor rendimiento. Supongamos que tenemos un portafolio tipo A. Este portafolio tipo A corre un riesgo que está en este nivel 0.3 más o menos, ¿no es cierto? Y aquí está en un rendimiento entre 4 y 6, un rendimiento que está por encima de 5. ¿Ok? Este es el portafolio. El primer portafolio que estamos mostrando. Tenemos un portafolio adicional, el portafolio B. ¿Cuál preferimos? ¿El A o el B? El A. ¿Por qué preferimos el A? Porque tiene un menor nivel de riesgo. O sea, se entiende que es más diversificado. Tenemos menor nivel de riesgo. Ok. ¿No será que ambos riesgos, el riesgo que estamos corriendo en ambos es el mismo? El riesgo que lo estamos midiendo en el eje horizontal es nivel 3. Vamos a decir que es nivel 3. ¿Qué te parece? Sí, profe, tiene razón, porque están uno encima del otro. El mismo riesgo. La diferencia es en el retorno esperado. ¿Qué preferimos, el A o el B? ¿El B? ¿Qué preferimos? ¿A o B? ¿Portafolio A o portafolio B? Creo que el B, porque tiene un mayor retorno. Ajá. El mismo riesgo, mayor retorno. ¿Estamos de acuerdo? Sí.
Gracias, Laila. Y si habláramos de A, B y C, seguimos diciendo lo mismo. Preferimos el C que el B y preferimos el C que el A. ¿Por qué? Mantenemos el mismo riesgo y estamos obteniendo un mayor rendimiento. ¿De acuerdo? Ahora tenemos aquí el D. Tenemos el E. ¿Cuál preferimos? El E. Lo escucho. El E, profe. El E. El E, preferimos el E porque el E significa menor riesgo e igual rendimiento. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que jugar con las dos cosas, rendimiento y riesgo. Dado un riesgo, tratemos de optar por el mayor de los rendimientos. ¿Ok? O dado un nivel de rendimiento, vamos a tratar de correr el menor de los riesgos. ¿De acuerdo? Entonces aquí también tenemos el F. El F significa menor riesgo. Y entre estas tres, es mejor F que E o D. ¿De acuerdo? Okay. Él llegó a la conclusión de que se puede hacer una curva, ¿no es cierto? Y esa curva va a decir que todo lo que esté por aquí abajo, ya a la derecha, debajo de la curva, ya a la derecha, son puntos, vamos a llamarlo ineficientes, son puntos donde no se logra la mejor de las combinaciones. La mejor de las combinaciones está en la curva. ¿Ok? Por ejemplo, cuando decimos X, para este nivel de rendimiento, bueno, aquí a lo mejor, sí, todo esto que tienes aquí abajo, no es lo mejor. ¿Ok? Aquí, para una que esté aquí adentro, contra Z, esta Z alcanza el mayor rendimiento. Todo lo que esté por ahí, por debajo, tiene, para el mismo nivel de riesgo, tiene rendimientos inferiores. Todos los rendimientos que están acá son inferiores. ¿De acuerdo? Entonces él llegó a esta conclusión. Todos los portafolios cuyos valores se ubiquen por debajo y a la derecha de la curva son portafolios ineficientes. ¿De acuerdo? La mejor selección de un portafolio es aquella que se ubica en cualquier punto sobre la curva. Markowitz, este es el aporte de Markowitz, ¿ok? Donde dice que para un cierto nivel de riesgo, ¿no es cierto? Para un portafolio, lo mejor es diversificarlo y diversificarlo con aquellas combinaciones donde no haya correlación positiva. ¿De acuerdo? Entonces, esto fue lo que nos dijo Markowitz. Además de Markowitz, hubo otro señor llamado Sharpe. Sharpe trabajó sobre lo que Markowitz elaboró y llegó a otra conclusión. ¿De acuerdo? Ya la vamos a ver. Entre los años 64 y 66, y partiendo del modelo creado por Markowitz entre los años 52 y 59, desarrolló un modelo denominado Capital Asset Pricing Model, CAPM, a través del cual persigue elevar la calidad del pronóstico de valor de los portafolios de inversión. ¿Okay? Yo les digo qué nos debe quedar de aquí de este modelo de chart. ¿Okay? Separa el riesgo en dos componentes, riesgo sistemático y riesgo no sistemático. Riesgo sistemático, el de carácter específico propio de la empresa o del sector económico donde actúa la empresa. ¿Okay? Riesgo de la empresa. Y otro, el no sistemático, es el riesgo que está referido a la incertidumbre económica general, al entorno a lo que no podemos controlar, que es el riesgo, y se puede diversificar. ¿Okay? Pero este sistemático es el riesgo propio de la empresa,
es el riesgo propio del sector donde nos estamos metiendo. Básicamente, el riesgo sistemático es el que podríamos llamar el riesgo inherente a un mercado. Es el que tiene que ver con el movimiento que presenta el precio de una acción en particular comparado con el del mercado en general. ¿Okay? Para la medición del riesgo sistemático se aplica el coeficiente beta, coeficiente que creó este señor llamado Sharpe. ¿Okay? Entonces, el coeficiente beta mide el riesgo sistemático de una acción con respecto al riesgo de mercado. Es un riesgo que puede ser menor que 1, un riesgo que puede ser igual que 1 o un riesgo que puede ser mayor que 1. ¿Cuándo el riesgo de la empresa es menor que 1? O sea, cuando ese valor es menor que 1, cuando el riesgo de la empresa es menor que el riesgo de mercado. Entonces se denomina riesgo menor que 1, un beta menor que 1. Cuando el riesgo de la empresa es igual que el riesgo de mercado, estamos hablando del riesgo igual a 1. Y cuando esta empresa tiene un riesgo superior a 1, es un riesgo que tiene la empresa, es una empresa que es más riesgosa que el resto de las empresas del mundo. Por ejemplo, las empresas ensambladoras de vehículos, fabricantes de vehículos, donde tenemos unas empresas que están por arriba, que están por debajo, que están, ¿ok? Entonces, digo fabricantes de vehículos como pudiera decir cualquier otra cosa. ¿De acuerdo? Riesgo sistemático. Coeficiente beta. Mide el riesgo sistemático de las acciones de una empresa derivado de su volatilidad en comparación con la del mercado que corresponde. ¿Okay? Coeficiente beta asocia niveles de rentabilidad con niveles de riesgo. Cuando estamos delante de un coeficiente beta mayor que 1, ¿qué va a significar? Va a significar que esas empresas que tienen ese coeficiente mayor que 1 tienen mayor riesgo, pero también tienen mayor rendimiento. Riesgo y rendimiento van aunados. ¿De acuerdo? A un beta menor que 1 corresponde un bajo nivel de riesgo. También le corresponde un bajo nivel de rentabilidad. Si el beta es igual a 1, los niveles de riesgo de rentabilidad se harán iguales al mercado específico donde opera la empresa. Están ahí con el resto del mercado. No son ni más ni menos riesgosos, ni más ni menos rentables que el resto del mercado. En cambio, sí, el beta es mayor que 1, los retornos de la cartera son mayores cuando el mercado está en alza. Pero las caídas son más aceleradas en caso de que se derrumbe el mercado. O sea, son más riesgosas. ¿Okay? Entonces, lo que queremos mostrar de acá es que existen estos tres valores que podemos verlos en unas tablas. Nos metemos en una empresa, preguntamos por su beta y nos dice, mire, el beta de esta empresa es mayor que 1. Nos dice 1 punto y algo. La Volkswagen, 1.27. Mientras que la India, Tata, lo mejor es más grave, el riesgo es más, el beta es más grande. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, tenemos betas menores que 1, betas iguales a 1 y betas mayores que 1. Betas mayores que 1 significa que son empresas más riesgosas. Significa que también son empresas que pueden generar un rendimiento superior. Betas menores que 1 están asociados a empresas menos riesgosas que el resto del mercado. Pero también el rendimiento que obtenemos con esas empresas también es menor. ¿De acuerdo? ¿Qué debemos tomar nota en esta unidad número 3 que tiene que ver con el riesgo? En el desarrollo de toda actividad financiera está presente el riesgo. Lo dijimos de un principio. Toda transacción tiene implícito un riesgo. ¿Okay?
A mayor rendimiento debe estar asociado un mayor riesgo. La estrategia que debemos aplicar, minimizar el riesgo. No ignorarlo, no tratar de eliminarlo, minimizar el riesgo. Objetivo a perseguir, obtener el mayor rendimiento dado un cierto nivel de riesgo. Lo que veíamos en la grafiquita que mostramos hace rato. ¿De acuerdo? Tratar de optar al mayor rendimiento, pero tratando de correr el menor de los riesgos. Hasta aquí mi presentación del día de hoy.